El ex canciller alemán Konrad Adenauer dijo: todos vivimos bajo un mismo techo, pero no tenemos el mismo horizonte. Como veremos, todos creemos conocer lo que es equidad, pero no siempre todos la entendemos igual. El arbitraje tiene sus orígenes en el afán del hombre en poder solucionar sus conflictos privados de una manera expedita. Ya en la Edad Media se reconoce la existencia de un arbitraje de equidad. En el derecho moderno, el arbitraje en equidad ha sido conocido por varios nombres. Los franceses lo llamaron amigables componedores. Otras leyes hablan de árbitros arbitradores y nuestro derecho nacional lo habla de arbitraje en equidad, tal y como se establece en el artículo 3 del decreto ley. Si bien es cierto el arbitraje ha perdido la tranquilidad o la sencillez que lo caracteriza, no menos cierto es que su parte medular no ha cambiado. Así las cosas, me permito citar lo que en 1892 en la fundación de la London Court of International Arbitration se estableció y se dijo: esta Cámara tendrá todas las virtudes de las que carece la ley. Será rápida donde la ley es lenta, económica donde la ley es costosa, sencilla donde aquella es técnica, un órgano conciliador en lugar de agitador de conflictos. El término equidad es considerado en su forma como dar a cada quien lo que le corresponde. Manuel Osorio, en su obra de Diccionario Jurídico, establece que los arbitrajes tienen que tener ciertas características que son connaturales con sus principios. Manuel Osorio igualmente determina que el arbitraje es justicia distributiva, es decir, la basada en la igualdad o proporcionalidad, moderación en la aplicación de la ley, atemperando según el criterio de justicia el rigor de la letra, principios generales que deben guiar la facultad discrecional del árbitro. El árbitro no puede desconocer a nombre de la equidad un acuerdo legalmente formado y tampoco puedo, a nombre de la equidad, inventar un acuerdo que nunca ha existido. En otras palabras, la voluntad tiene que ser seguida por el árbitro, no puede ser forzada ni desnaturalizada. Hay un refrán que dice que el árbitro vale lo que valen los árbitros, o el arbitraje vale lo que valen los árbitros. Los árbitros tienen que tener tres principios connaturales. Estos son imparcialidad, independencia y neutralidad. Imparcialidad es la falta de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de personas o cosas de que resulta poderse juzgar o proceder con rectitud. Independencia es un criterio objetivo relacionado a un vínculo que pudiese existir entre las partes y o el objeto de la controversia con el árbitro. Y finalmente, neutralidad debe entenderse como la condición que tiene el árbitro antes de ser designado, es decir, que se encuentra en una posición equidistante entre las partes. El artículo 3 de nuestro decreto ley número 5 establece que el arbitraje se da de derecho o en equidad. Parte fundamental y con lo que tiene relación con esta charla es cuando establece este artículo que el arbitraje será en equidad si los árbitros hubiesen de resolver conforme a su leal saber y entender sin sujeción a las reglas de derecho. Igualmente, determina este artículo que las partes podrán determinar en el convenio o con posterioridad, si no fuera así, la casa de arbitraje será la que resulte del reglamento aplicable y en su defecto se entenderá que el arbitraje es en equidad. Este artículo número 3 de nuestra legislación dispone que salvo que las partes hayan pactado expresamente que el arbitraje será de derecho, el arbitraje se entenderá en equidad. Entonces podríamos decir que el arbitraje de equidad deviene en la regla y el arbitraje de derecho en la excepción, cosa que es totalmente diferente a la legislación internacional. La legislación internacional en materia de arbitraje determina que si las partes de una manera clara no determinan que el arbitraje será en equidad, entonces se entenderá que el arbitraje es en derecho. Aquí en Panamá es totalmente diferente. El decreto ley número 5 del 8 de julio de 1999 es el que determina la materia arbitral en Panamá. El decreto ley surge como una medida de compaginar todos los diferentes tratados que de una manera u otra Panamá había sido partícipe y había acogido. Está la Convención de Nueva York, la Convención Interamericana de Arbitraje y demás. Es importante determinar que en el decreto ley
número 5, se establecen ciertos parámetros que independientemente que un arbitraje sea en equidad o en derecho se tienen que cumplir, ya que si estos parámetros no se cumplen, se crea o se cae en la posibilidad de que el arbitraje sea declarado nulo. Así las cosas, tenemos el artículo 34 del decreto ley que establece, en su literal B, que la constitución del tribunal arbitral, el desarrollo del procedimiento arbitral o la emisión del laudo no se ha ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o de conformidad a lo establecido en el presente decreto ley, o no haya sido una de las partes notificada en debida forma de la iniciación del arbitraje o de cualquier trámite del procedimiento. Ahora bien, ¿qué es fallar en equidad? Fallar en equidad no es fallar contra la ley. ¿Es posible fallar en equidad contra la ley? No lo creo. ¿Puede el árbitro dar una solución directamente opuesta a la ley? ¿O puede el árbitro desconocer una ley de orden público? Indudablemente hay normas de orden público que son intocables por los árbitros, al punto de que si la controversia versa sobre su aplicación, la materia no es arbitrable. Por ejemplo, tenemos la norma sobre el estado y capacidad civil de las personas o las normas penales, entre otras. Igualmente, fallar en equidad no es fallar arbitrariamente. Se debe observar los procedimientos y respetar el derecho a defensa. ¿Puede desconocerse la ley fundándose en motivos de equidad? ¿Puede admitirse la libre voluntad de las partes aun cuando ésta sea ilegal? Esta normativa legal sobre el arbitraje existen claras indicaciones referentes a las guías procesales que debe acatar un tribunal de esa naturaleza, sea de derecho o de equidad, sin que sea aceptable pensar que los árbitros pueden disponer mecanismos que se aparten de estos lineamientos, pues si así ocurriese, habría un riesgo cierto de anulación del laudo arbitral. El artículo 26 del decreto ley número 5 establece que el tribunal arbitral aplicará las reglas del derecho si el arbitraje es de derecho y su libre criterio si el arbitraje es de equidad. Por su parte, el artículo 29 del decreto ley establece que el laudo contendrá como mínimo la identificación de las partes y de los árbitros y de la controversia, el reconocimiento y alcance de la competencia del tribunal arbitral, el lugar y demás circunstancias del arbitraje y una relación sistematizada de las pruebas practicadas, las alegaciones de las partes y la decisión o fallo adoptado por el tribunal. Los árbitros decidirán en el laudo sobre las costas del arbitraje, que incluirán todos los gastos en que se ha incurrido y su imputación de las partes en la forma que considere conveniente, si el acuerdo de las partes o el reglamento aplicable no lo previene de forma diferente. En el arbitraje de derecho los laudos serán motivados. El resaltado es nuestro. Aquí surge la pregunta: ¿debe un arbitraje o debe un laudo de conciencia o de equidad en este caso ser fundamentado, o es que precisamente por basarse en la conciencia y no en un razonamiento jurídico puede y quizás debe ser emitido sin motivación explícita? ¿Puede resolver el laudo sobre puntos que no fueron planteados originalmente cuando se formó la litis? Con respecto a esta última línea de este artículo, se colige que en nuestra legislación no es obligatorio que el laudo en equidad sea motivado, contrario al laudo en derecho. No obstante, como hemos mencionado, hay reglas que deben respetarse independientemente de que nos encontremos frente a un arbitraje, ya sea en derecho o en equidad. A mi juicio, como toda sentencia que pone fin a una controversia, el laudo en equidad tiene que estar basado en la razón y por consiguiente el razonamiento del árbitro debe ser riguroso. La única diferencia con el laudo de derecho es que la racionalidad del arbitraje de equidad excede y desborda los canales estrictos de la ley positiva. Si el objetivo del arbitraje en equidad es permitir, mediante un criterio que propicia la flexibilidad, conseguir justicia, difícilmente pudiera lograrlo si en el procedimiento se llevara la flexibilidad al extremo de desconocer principios fundamentales del debido proceso que constituyen garantías fundamentales. Por lo tanto, pareciera que la flexibilidad permisible al arbitraje en equidad, fundamentalmente aplicable a la toma de decisión, pudiera, sin embargo, matizar también algunas rigurosidades del procedimiento, pero sin llegar al extremo de agredir el debido proceso ni producir la indefinición de cualquiera de las partes. Esta palabra nos la dirigió el jurista panameño Eloy Alfaro en una charla que nos dio en el capítulo panameño de arbitraje, y creo que
en realidad define lo que es el arbitraje en equidad y hasta dónde debe participar el árbitro y hasta dónde puede el árbitro en equidad ir. Una pregunta que frecuentemente se hacen las partes y los propios árbitros en los arbitrajes de equidad es si el laudo puede resolver sobre puntos que no fueron planteados originalmente cuando se formó la litis. Muchas veces los litigantes participan en este tipo de procedimientos, sienten que han elegido el arbitraje en equidad como una forma de poder torcer la ley o poder saltarse procedimientos. Como sabemos, la litis contesteado o el trabar la litis se forma en un arbitraje cuando las partes definen la materia controvertida. Esto es, cuando las partes participan, ya sea en la acta de emisión o en la audiencia de fijación de la causa, y de común acuerdo establecen cuáles son los puntos a resolver o las pretensiones que en su momento ha presentado. En un arbitraje en derecho no tenemos ningún tipo de duda con relación a esta limitante. Pero con relación al arbitraje en equidad, si bien es cierto el árbitro debe ser mucho más flexible, las partes ya han fijado cuáles son sus límites y las partes ya han fijado cuáles son sus motivos de la controversia. Aún así, el árbitro, aun cuando el árbitro pretenda en equidad ser un poco más flexible, nunca puede ir contrario a la autonomía de la voluntad de las partes. Y aquí hago el siguiente paréntesis. Como dije al principio de esta disertación, los árbitros en equidad fallan conforme su leal entender y saber. Si en base al principio de autonomía de voluntad de las partes de una manera libre determinan que en un arbitraje en equidad ellos deciden que los árbitros que vayan a fallar sean abogados, las partes ya tienen conocimiento del que leal entender y saber de esos árbitros es la ley. Las partes ya tienen conocimiento que los árbitros al momento de dictar un laudo van a estar de manera u otra condicionados a su forma de ser o su razonamiento jurídico. Esto lo digo porque, como veremos más adelante, hay ciertos fallos de la Corte Suprema de Justicia, o uno en particular, que a mi manera no ha sido cónsono con este pensar. A continuación voy a citar algunos fallos de la Corte Suprema de Justicia que son muy importantes y salvo uno de ellos, todos han sido cónsonos con la realidad que le acabo de explicar. El primero de estos fallos es en el 2001 y es un recurso de anulación presentado por Bridge Farmer Panamá dentro del proceso seguido en el Centro de Conciliación de Arbitraje de Panamá por Central de Fianza. El recurrente manifestó básicamente que en el laudo citado el trámite, el enjuiciamiento y decisión de la controversia no se resolvió conforme al debido proceso ni dentro del marco del reglamento interno del Centro de Conciliación y Arbitraje, sino aplicando criterios arbitrarios y sin sustento probatorio válido. La Sala determinó que no se evidenció la infracción de las mencionadas garantías. Por el contrario, se advierte que se cumplieron con las normas establecidas en el Reglamento de Arbitraje, Conciliación y Mediación dictado por el Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá, que se fundamenta en la representación y postulación procesal basada en el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Como dije hace un momento, en este caso en particular, las partes pactaron un arbitraje en equidad, las partes pactaron cómo debiera en un momento dado practicarse las pruebas y un sinnúmero. La parte que salió no favorecida, trató de presentar un recurso de anulación y la Corte falló en la manera que acabo de determinar. El segundo caso es el del 23 de noviembre de 2005, Importadora y Distribuidora Nacional. El recurrente afirmó que el laudo fue dictado en derecho cuando debió ser en equidad, argumentando que al estar conformado el tribunal arbitral por dos árbitros profesionales del derecho, los juicios de valor emitidos estarían fundados por su formación en principios legales, lo cual desvirtuaría la intención de que el laudo fuera emitido en base a los principios generales del comercio o al uso y costumbre o su real saber y entender. Esto se compagina con lo que mencioné hace un momento. Si las partes en un momento dado establecieron de una manera libre que sus árbitros serían abogados a pesar de que tenían conocimiento de que el arbitraje es en equidad, mal pueden en un momento dado presentar un recurso de anulación o mal debiera en un momento dado presentar un recurso de anulación tomando como fundamento esta circunstancia.
La Corte dijo, entre otras cosas, que el ser abogado no es impedimento para ser árbitro en un proceso arbitral en equidad. De igual forma, la Corte indicó la afirmación efectuada por el recurrente en cuanto a que dos de sus miembros abogados, cual si fueren en árbitro en derecho, hicieron prevalecer el criterio de su mayoría sobre las razones de equidad, demuestra la confusión en la que incurre al tratar de desvirtuar la forma en que fue dictado el laudo. ¿Cuál sería su argumento si solo uno de los árbitros fuera abogado y éste, conjuntamente con otro, se pronunciaran apoyándose en los principios generales del derecho o en el derecho positivo, concurriendo igualmente una decisión dividida? Es, pues, que carece de fundamento la hipótesis vertida por el recurrente en cuanto a la formación profesional de los árbitros. Un tercer fallo es el dictado el 31 de diciembre de 2009, en el caso promovido por San Carlos Property contra New Generation. No puedo comentar este fallo, pero sin embargo, la Sala advierte que en el negocio bajo estudios, los árbitros en equidad, al momento de fundamentar la decisión a la que arribaron, si bien se basaron en los hechos y las pruebas allegadas al proceso, realizaron una aplicación e interpretación de las normas civiles aplicadas al caso en concreto. Artículos 11, 12 y artículo 1221 del Código Civil que fueron citados en el laudo, efectuando un razonamiento de orden jurídico ceñido a los estrictos canales de la ley positiva, lo que a nuestro parecer atenta contra la voluntad de las partes y por tanto del convenio arbitral. Como vieron, este fallo fue el 31 de diciembre de 2009. Posteriormente, 6 meses después, en el 2010, en el recurso de anulación del laudo arbitral en equidad dictado por el SESCO, Ingeniería Balboa contra el Ministerio de Obras Públicas, la Corte dijo, o el recurrente dijo, en los procesos en equidad los árbitros gozan de discrecionalidad al momento de pronunciarse en todo o en parte de lo que los mismos consideren relevante para resolver las diferencias sometidas a su consideración, lo que no quiere decir que el concepto de equidad esté separado del concepto de derecho, pues no podemos pretender desvincular el derecho de la justicia. En torno al tema, el doctor Gamboa Morales expuso el siguiente planteamiento a su pregunta. ¿Están reñido el derecho a los fallos en equidad? A lo cual respondió lo siguiente. Esta distorsión del concepto de equidad lleva a la grave confusión de considerar que los fallos en equidad deben estar reñidos con el derecho y que en aquellos deben necesariamente sacrificarse los postulados de las normas jurídicas y actuar tan solo con el capricho subjetivo, sentimiento íntimo de la particular noción de justicia que el juzgado de turno tenga. Nada más ajeno de la realidad, pues no puede perderse de vista que la expresión más genuina de la equidad es en última la ley y que, por decirlo de alguna manera, la equidad no quiere que la norma de derecho sea infringida, sino únicamente, como dice Parra Quijano, que ésta se pliegue a las varias contingencias de hecho porque así lo requiere en su caso concreto y nada más sin que implique desconocerla. Un último fallo que considero muy importante citar en el día de hoy es el que se dio el 29 de diciembre de 2010, que como podrán apreciar es contrario a lo citado anteriormente, al caso de San Carlos, cuando se determinó lo siguiente. En cuanto al siguiente hecho que sustenta la causal de anulación, la parte recurrente indica que la emisión del laudo no se llevó conforme a la voluntad de las partes y lo estipulado en el decreto ley, pues el árbitro entró a valorar en derecho la norma jurídica, citó y analizó el artículo 254 del Código de Comercio para darle validez al contrato, lo cual es contrario a lo acordado por las partes, ya que el proceso arbitral debió ser llevado en equidad. En este caso, la Corte dijo, es importante aclarar que el hecho que el árbitro conociera dentro del proceso arbitral una norma jurídica, artículo 204 del Código de Comercio, a fin de determinar la validez del contrato, no es motivo para que la parte recurrente considere que el arbitraje ha sido dictado en derecho, violándose así el convenio arbitral, ya que el árbitro no podía desechar el contrato principal habido entre las partes y las pruebas que conforman el expediente arbitral, so pretexto de fallar en equidad. Además,
la normativa jurídica es expresión común y ordinaria de justicia, disponiéndose como un patrón original de la equidad. Como vemos, aquí hubo un contrasentido. En un momento dado, la Corte Suprema dijo que por el solo hecho de que se citaron normas de derecho al dictar un laudo, se falló en derecho. Posteriormente, en el 2010, en un caso similar o parecido, la Corte dijo que el citar una norma de derecho dentro de un arbitraje en equidad no quiere decir que se haya fallado en derecho. Como indiqué desde un principio, a mi juicio, aun cuando nuestra legislación permite que los fallos en equidad no sean motivados, yo considero que el fallo en equidad debe ser motivado. El hecho de que los árbitros sean abogados no quiere decir que estos árbitros no puedan fallar en equidad. El hecho de que las partes de una manera libre y voluntaria hayan establecido que sus árbitros vayan a ser abogados y puedan fallar en equidad, quiere de una manera u otra dar a entender que las partes saben que el leal entender y saber de estos árbitros es el derecho. Ya para terminar, me gustaría decir la siguiente frase. Albert Einstein dijo: si yo tuviera 1 hora para resolver un problema y mi vida dependiera de la solución, yo gastaría los primeros 55 minutos para determinar la pregunta apropiada, porque una vez supiera la pregunta correcta, yo podría resolver el problema en menos de 5 minutos. Lógicamente no tuve 55 minutos, dije varias preguntas, algunas respuestas, pero espero que en la mente de aquí a todos los presentes le haya quedado como conclusión que los arbitrajes en equidad tienen que ser motivados o deben ser motivados a pesar de lo que determina la legislación, y que los abogados podemos fallar en equidad sin el riesgo de que nuestros laudos en un momento dado, por el solo hecho de nuestra formación, puedan ser declarados nulos. Muchas gracias.